Como ya hemos hablado, pues hablar de neurociencias es algo muy importante, es algo novedoso, es un tema o un aspecto que hoy ha causado pues mucho impacto en la sociedad actual, no solamente por la parte educativa, sino como hemos visto ya en muchos más ámbitos de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar acerca pues de esta relación entre neurociencias y hospitales. Pero más que neurociencias, pues hablamos acerca de lo que es su aplicación en la medicina. Eh, las neurociencias, pues ya vimos que son estas ciencias que van a encargarse de eh, estudiar, analizar la estructura y función del cerebro. Es todavía para muchos y por muchos científicos pues un gran misterio, puesto que aunque hay muchos avances, realmente aún no se conoce en su totalidad pues realmente cómo funciona nuestro cerebro. Así que bien, se ha ido investigando para pues analizar la anatomía y el funcionamiento y de alguna manera comprender pues todas las funciones que lleva a cabo nuestro cerebro, eh, y entender pues de alguna manera cómo es que tiene la capacidad de hacer muchas funciones cognitivas, motoras y demás dentro de lo que es nuestro organismo. Entonces, hoy el estudio del cerebro para la comunidad científica es muy importante. Para las neurociencias, pues siguen muchos aspectos sin ser resueltos, a pesar de todas las investigaciones que se han realizado, pues aún se sigue indagando acerca de cómo pues ocurren estos procesos como la conciencia, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la plasticidad cerebral, la cognición, el sueño, entre otros, que como ustedes podrán ver en el documento. Entonces, comprender cómo hace todo este cerebro es algo primordial para la comunidad científica. Entender la función de las neuronas de transportar, transmitir y almacenar información, o entender cómo ocurre la plasticidad cerebral, que ya habíamos comentado al inicio del cuatrimestre, en cuanto a cómo almacena y recupera información el cerebro, es algo muy importante, y esto es algo que estudia pues la neurobiología. Veíamos también al inicio lo que es la neuroquímica, neurofisiología, neuropsicología y la neurobiología. En este caso, pues vamos a entender cómo la neurobiología trata de describirnos toda esta parte y que es muy importante para lo que es el área de medicina, entender, porque vamos a hablar de que con esto pues se van a comprender muchas patologías. También, como ya habíamos comentado, perdón, pues las neurociencias no son únicas. Ya vimos que este trabajo de entender el funcionamiento bueno, y estructura del cerebro tiene que ver con el trabajo de muchas más disciplinas que de alguna manera aportan sus estudios para entender esto. Eh, Entender pues todo lo que es el sistema nervioso, tanto periférico como central. Entonces, vamos a también ver que en el área de la medicina para el área de la medicina es muy importante conocer esto. Por eso también vimos, pues por ejemplo, varios estudios que se hacen, ¿no? Para entender el funcionamiento del cerebro, ver algunas patologías, incluso desde lo que es antes de que nazca el bebé. Entonces, con todos estos estudios, pues que se realizan sobre todo en laboratorio y sobre todo como en cualquier ámbito casi siempre aplicado a animales, pues se ha podido determinar ciertos, eh, cómo responden a ciertos estímulos o situaciones inducidas en el laboratorio. En el caso de la medicina, sobre todo, pues se van a poder entender o se han podido entender algunas enfermedades relacionadas con la neurodegeneración del cerebro, como lo es el caso del Parkinson, del Alzheimer o la esquizofrenia. Hoy, por ejemplo, a partir de esto veía en televisión que pues en el caso, por ejemplo, del Parkinson, se pueden establecer como pequeños chips para generar controlar esta parte de disfunción motriz que se genera con, con el Parkinson, ¿no? Hoy ha evolucionado tanto la ciencia al entender pues el funcionamiento del cerebro, al detectar las áreas que se van dañando y poder de alguna manera diseñar dispositivos que ayuden a una mejora en el caso de pacientes con este tipo de enfermedades, patologías de neurodegeneración. Entonces, todo esto
ha evolucionado, no solamente en diferentes ámbitos de la sociedad, sino también aplicándolo a la medicina, pues va a ayudar a entender muchas más patologías, sobre todo de carácter neurodegeneración del cerebro. Aplicando lo que son las neurociencias en el aspecto de laboratorios, pues bueno, vamos a ver que gran parte de los estudios que han realizado para entender estos procesos que ocurren en el cerebro, su funcionamiento y estructura, pues todos tienen que ver con lo que es el aspecto de trabajo en laboratorio, sobre todo con animales y con células madre cultivadas. Desde luego, entonces, hoy en día se ha visto que los científicos, pues de alguna manera, han creado cerebros en miniatura, cultivados pues a través de células madre, que sirven para estudiar pues algunas enfermedades. Estos órganos o organoides más bien que se producen han generado también un debate ético en cuanto a pues la producción de ciertos órganos, ¿no? De entender que pues la ciencia siempre va a estar en apoyo de la comunidad, de la sociedad, del progreso científico y nunca para pues tratar de dañar a la sociedad. Entonces, hay un gran debate entre precisamente cómo se está generando toda esta investigación en laboratorios. Como les decía, pues esto ha generado un debate, sobre todo ético, en la manera de utilizar pues toda esta investigación, el crear nuevos o crear organoides como lo son pues cerebros, eh, hace que se planteen muchos debates en el cómo utilizarlo en beneficio o para dañar incluso a una sociedad. Em, la experimentación que se hace con todos estos modelos que se han creado de cerebro humano, pues es un gran aporte para la ciencia porque ayuda a encontrar misterios sobre enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Sí, es de alguna manera pues entender esta parte. Pero pues la comunidad científica considera que se debe de crear un marco ético eh, para mientras estos sustitutos del cerebro permanecen en sus primeras etapas de desarrollo. Es crear un nuevo cerebro, imagínense ustedes. En esto que parece de ciencia ficción, jóvenes, esto que veíamos en películas y imagínense desde los años 40, 50 y que seguimos viendo con esta series de ficción donde un cerebro fuera de un cuerpo humano manda y mantiene el orden en una comunidad o mantiene bajo su poder una cierta población. em, Estos robots que vemos con inteligencia artificial, de poder tener sensaciones y demás, pues que siempre se manejaron dentro y que se han manejado dentro de la ciencia ficción, de película y demás, pues al paso que vamos con los avances científicos, tal vez ya no estaríamos hablando de, como ustedes podrán ver, ya de una ciencia ficción, sino de una realidad, ¿no? De poder crear estos cerebros fuera y hacer que funcionen, ¿no? Como se está haciendo en laboratorio. Entonces, imagínense ustedes hasta dónde está llegando la ciencia y por eso pues se toman esta parte ética, ¿no? ¿Por qué? Porque en películas, por ejemplo, donde vemos esta parte de un cerebro mandando un cerebro fuera, haciendo todas las funciones o manteniendo el control, pues generalmente están para causar un daño, ¿no? Todos estos robots o algunas, sí hemos visto algunas películas donde los robots tienen inteligencia y sensaciones y demuestran emociones de manera afectiva, ¿no? Una bonita manera reflejada en películas, pero realmente ya en la realidad, ¿cómo sería esto? Que ya no sea parte de una ficción, sino que lo apliquemos a la realidad en los diferentes ámbitos de la sociedad, pues sí se plantea un marco ético muy profundo de análisis para poder nosotros entender estos avances y beneficien pues a la sociedad. Para la realización de sus actividades les dejo a ustedes los documentos que podrán consultar, aunque realmente mucha de la información ya está en las diapositivas. Cualquier duda comuníquense por favor y recuerden que sus actividades se entregan un día después antes de las 8 de la noche.